Buenos días a todos. En nombre de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, darles la bienvenida a este webinar Nuevas tecnologías para la valoración de la exposición al ruido ocupacional. A lo largo de esta mañana estará con nosotros don Ignacio Pavón, que desarrollará esta temática. Ignacio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este webinar. En primer lugar, me gustaría presentarles a nuestro ponente de esta mañana. Ignacio Pavón es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá, doctor por la Universidad Politécnica de Madrid y profesor ayudante doctor en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Entre su intensa labor universitaria destaca el ser el director del Laboratorio de Ensayos Acústicos, la BENAC, de la Universidad Politécnica de Madrid. En relación con la evaluación del ruido en el puesto de trabajo y los efectos del ruido sobre la salud, Ignacio realizó su tesis doctoral en el ámbito centrándose en el sector de la minería a cielo abierto. Ha dirigido además una tesis doctoral sobre los efectos del ruido en procesos cognitivos, 4 trabajos fin de máster y un proyecto fin de carrera sobre diferentes aspectos del ruido y vibraciones en el puesto de trabajo, como han sido la evaluación, las estrategias de medida, las herramientas orientadas a la formación, etc. Asimismo, es autor de 15 ponencias en congresos y 3 artículos en revistas científicas sobre aspectos relacionados con la exposición al ruido y sus efectos sobre la salud. También ha participado en 2 proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación sobre ruido ocupacional. Es coordinador y profesor de la asignatura específica sobre ruido y vibraciones en el puesto de trabajo en el Máster Universitario de Ingeniería Acústica en la Industria y el Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid. A lo largo de esta mañana, Ignacio desarrollará su ponencia en la que nos hablará del ruido ocupacional en la formación en PRL, por qué es tan importante conocer la exposición al ruido de los trabajadores, sus efectos sobre la salud auditiva, sus efectos sobre la salud no auditiva, psicológica, los efectos sobre la seguridad, las obligaciones legales y los costes que suponen. Asimismo, nos introducirá el marco legislativo aplicable en la materia y la situación actual de las metodologías de medición, sonómetros, medidores personales sobre exposición sonora, audímetros y metrología legal. Finalmente, en su ponencia desarrollará los problemas sin resolver y las tendencias de futuro para acabar con las nuevas tecnologías para la valoración a la exposición al ruido ocupacional, los equipos y soluciones para dar respuesta a las necesidades detectadas y el futuro que previsiblemente se nos presenta en esta materia. Sin más, darle la palabra a Ignacio, no sin antes agradecerles el participar en esta actividad. Creemos que es una apuesta interesante por un tema muy específico, pero que estoy segura que va a ser de grandísimo interés. Muchas gracias, Ignacio, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Pues yo soy el que agradezco a la COE el haberme invitado, agradezco a Elena también haber contado conmigo. Y de todo lo que ha dicho que voy a explicar, de todos los temas que vamos a desarrollar, básicamente voy a intentar pasar muy rápido por las primeras partes y irme directamente al grano a nuevos equipos, nuevas tendencias, posibilidades de investigación, etc. En primer lugar, quería mostrar una presentación de qué hacemos en el grupo de investigación al que pertenezco. Entonces, bueno, el grupo de investigación se llama Investigación y Acústica Aplicada. 3 palabras que definen muy bien lo que hacemos. Nos dedicamos a la instrumentación acústica y no acústica y a las aplicaciones acústicas. Entonces, tenemos servicios tecnológicos para empresas, para personas, para instituciones, y esto lo que nos permite es avanzar en proyectos de I+D y transferir conocimiento otra vez a través a instituciones, a personas y a empresas. De esta forma, bueno, pues, conseguimos cerrar la rueda. Y, bueno, y también podemos financiarnos y hacer proyectos de I+D+I. Voy a pasar muy rápido por los efectos del ruido, no es el objeto de este seminario. Todos sabemos que produce el principal problema es que causa alteraciones otológicas, pérdida auditiva, se llama hipoacusia inducida por ruido, y también produce numerosos efectos sobre funciones fisiológicas. Hipertensión, estrés, afecta a hormonas, bueno, diferentes efectos. Afecta a la salud psicológica, por ejemplo, sobre la atención, a la concentración, a la memoria. Afecta a la seguridad, por ejemplo, por no identificación de señales o no identificación de vehículos en movimiento, en el interior de industrias o en el exterior, en aquellas industrias que trabajan al aire libre. Provoca una poca inteligibilidad de la palabra, entonces no advertimos órdenes, advertencias, total, eso es un problema para la seguridad. Además de todo ello, hay una necesidad de cumplir con el marco normativo y además, por ende, y al final, encima representa un elevado coste. Entonces, bueno, en esta diapositiva aquí abajo vemos
las células ciliadas internas y externas de la cóclea de nuestro sistema auditivo, en la parte de la izquierda sanas, en la parte de la derecha dañadas por exposición al ruido, a modo de ilustrativo simplemente. Voy a mostrar algunos datos de interés, por ejemplo, relativo a costes. Bueno, pues sin entrar en demasiado detalle de cuánto cuesta cada una de las acciones, por enumerar, pues control y reducción de ruido en la fuente, en los puestos de trabajo, es un coste, bueno, o es un coste o una inversión, pero representa un gasto económico. La evaluación de riesgos periódica también, la vigilancia de la salud, la necesidad de dotar de equipos de protección individual, afecta a la productividad, absentismo laboral, bajas, posibles sanciones. Bueno, pues todo ello hace que sea interesante por lo menos avanzar en este sentido y tratar de limitar el riesgo de exposición al ruido en el puesto de trabajo. Aquí tenemos una tabla donde se ve el coste en porcentaje de enfermedades profesionales en algunos países europeos. Vemos que, por ejemplo, es del año 2002, publicado en el año 2004. Alemania representa el 13,9% del coste de las enfermedades profesionales, en Bélgica el 4%, en Francia el 0,5%, en Suiza el 12%. En definitiva, en media de estos países, 10,3% del coste total de enfermedades laborales. Tengo un dato aquí de Estados Unidos del año 2014, donde bueno, las estimaciones son que hay 22 millones de trabajadores expuestos al ruido en el año 2014, 9 millones expuestos a sustancias ototóxicas, que es otra de las variables que no debemos olvidar, y eso representa 242 millones de dólares en compensaciones anuales. Entonces es bastante dinero y bueno, tenemos que tratar de limitar este gasto. Aquí estamos viendo la evolución de la percepción al ruido en el puesto de trabajo a través de las encuestas nacionales de condiciones de trabajo que hace el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. Vemos que en las primeras encuestas, antes del año 90, bueno, pues hay una tendencia creciente de identificar al ruido como muy elevado, molesto o elevado o muy elevado. Sin embargo, a partir del año 99 más o menos se ha estabilizado. Entonces, es importante también tener en cuenta la percepción de los trabajadores acerca de la exposición al ruido y acerca de los equipos de protección individual. Tenemos que contar con ellos también. Más datos de interés. Bueno, pues esto está sacado del Programa Europeo de Armonizaciones Estadísticas y es casos de hipoacusia inducida por ruido por millón de trabajadores. Llama la atención que tenemos países como Finlandia, que tiene 653 casos por millón de trabajadores. Irlanda, en el contrapunto, tiene un trabajador por millón de trabajadores. Y bueno, España, con los datos del 2001, 14 trabajadores por millón de trabajadores. 14 casos por millón de trabajadores, perdón. Bueno, pues esto nos lleva a mirar qué ha pasado con la declaración de enfermedades profesionales. En este gráfico hemos representado desde el año 2000 hasta el año 2013. Tenemos en la serie azul el total de enfermedades profesionales, la serie roja las enfermedades profesionales exclusivamente producidas por agentes físicos, entre los que se encuentra el ruido, que vemos que es una serie paralela, algo por debajo del total de enfermedades profesionales, y la hipoacusia o sordera por ruido, que lleva una tendencia completamente distinta. No tiene nada que ver con la tendencia que lleva el resto de enfermedades. Entonces había poca declaración de enfermedades profesionales hasta un determinado momento. En un determinado momento se dispara y alcanza el máximo en el año 2010 para luego bajar y estabilizarse, por lo que parece. Tenemos todavía que ver datos del 2014. Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido por aquí? Bueno, pues en el año 2001 se aprobó un protocolo sanitario específico de evaluación del ruido. En el año 2006 hubo dos documentos muy importantes, un real decreto sobre evaluación del ruido en el puesto de trabajo y otro sobre enfermedades profesionales. ¿Vale? Aquí tenemos una figura que enmarca todo nuestro marco legislativo, no vamos a entrar en ella, pero simplemente ver que bueno, nuestras directivas europeas vienen porque vamos suscribiendo convenios internacionales, se van desarrollando directivas. La primera directiva de ruido fue la 86/188 y actualmente tenemos la 2003/13 que, bueno, pues, desarrollada en nuestro ordenamiento jurídico, ha dado lugar al Real Decreto 286/2006 de ruido.
En el Estado español, bueno, pues teníamos un Real Decreto que correspondía con la antigua directiva, un Real Decreto que corresponde con la nueva directiva, y bueno, una serie de reales decretos legislativos y documentos que tienen que ver con la exposición al ruido en el puesto de trabajo, pues que hacen relación a minusvalías, o a la declaración de enfermedades profesionales, o a la utilización de equipos para la evaluación del ruido en el puesto de trabajo. Me voy a centrar en parte en el Real Decreto y en la norma UNE ISO 9612 del año 2009. El Real Decreto se aprueba en el año 2006, en el 10 de marzo, y luego surge una guía técnica para la interpretación de este Real Decreto. Una guía técnica que está muy bien, que explica en cada uno de los apartados cómo se debe interpretar, pero en el momento de redacción de esta guía nos decía que estaba una norma internacional en desarrollo y que hasta entonces, pues en el anexo de esta guía técnica, lo que se iba a tener en cuenta era el método nórdico de evaluación del ruido en el puesto de trabajo. Bueno, posteriormente esta norma vio la luz, la 9612, y bueno, esta norma define tres estrategias para evaluar el ruido en el puesto de trabajo, basada en tareas, basada en tipo de trabajo y basada en jornada completa. Luego hablaremos un poquito de ella. Entonces yo entiendo que lo que deberíamos hacer es trabajar con lo que marca esta norma española, UNE en ISO 9612. La combinación de Real Decreto 286 y norma 9612, bueno, pues nos habla de valores de exposición, 80, 85, 87, inferiores, superiores y límite de exposición, y eso nos lleva a plantearnos cómo es la metodología de medida, cómo se está tratando la incertidumbre de los resultados aplicando esa metodología de medida, qué instrumentación estamos utilizando. El Real Decreto nos habla de evaluación de riesgos, y la evaluación de riesgos debe ser de riesgos auditivos y no auditivos. Hay mucho peso en este Real Decreto para valorar los riesgos auditivos. Los no auditivos existen, pero no nos da un método para evaluarlos, ni tampoco tenemos normas, o no nos hace referencia a normas que permitan cómo evaluarlo. También hace referencia a la seguridad. Aparece 25 veces la palabra seguridad en este Real Decreto. Y la seguridad, bueno, pues tiene que ver con la accidentabilidad, tiene que ver con los accidentes. Y también habla de vigilancia de la salud. Y la vigilancia de la salud va a tener que ver con la seguridad, con la evaluación de riesgos y, bajo mi punto de vista, habrá que dar soluciones ad hoc. Bueno, pues en este gráfico yo quería mostrar un ciclo donde las empresas necesitan de estos servicios, necesitan servicios de vigilancia de la salud, de evaluación de riesgos, que lo hacen terceros, que a su vez también son empresas. Luego hay unas entidades que se ocupan de hacer I+D+I, que son los centros de investigación, las universidades, las propias empresas también hacen I+D+I. Y estos actores, los que hacen vigilancia de la salud, y los que evalúan riesgos y los que se dedican al I+D+I, pues deberíamos identificar necesidades de investigación. ¿Por qué? Porque bueno, existen problemas que no están resueltos, identificamos necesidades para dar nuevas soluciones. Y si no damos esas nuevas soluciones, pues bueno, las empresas que desarrollan productos, desarrollan soluciones, desarrollan instrumental, pues no van a tener necesidad de hacer innovación. ¿Y para qué pueden servir estas nuevas soluciones? Pues para mejorar la calidad de las evaluaciones, por ejemplo, para mejorar la calidad de los registros, para reducir costes, porque puede que nuestras evaluaciones sean más rápidas y sean más precisas. Y si son más rápidas y más precisas, pues puede que sean más baratas también. Y porque eso, el que tenga acceso a ello tendrá ventajas competitivas con respecto a los demás. Entonces creo que es importante, bueno, pues estar dentro de este ciclo y que haya relaciones entre los que hacen vigilancia de la salud, los que evalúan riesgos y los que hacemos investigación, desarrollo e innovación. Bueno, pues ¿qué enfoques tenemos para disminuir la exposición al ruido en el puesto de trabajo? Controlar la fuente, controlar el medio de propagación y controlar, en nuestra jerga, el receptor que será el trabajador. Creo que es importante conocer con precisión las características de la exposición, y he subrayado con precisión porque vamos a ver que luego va a haber bastantes problemas para hacerlo no con tanta precisión como sería deseable. La exposición depende del nivel, depende de la distribución en frecuencias,
del sonido, del ruido, depende de la variabilidad temporal del nivel, depende de los tiempos de exposición, depende de los patrones de comportamiento de los trabajadores, depende mucho de la tasa de uso de protección auditiva. Ya sabemos que si un trabajador utiliza un protector auditivo un 50% del tiempo, pues es prácticamente como si no estuviese haciendo nada, como si le estuviese atenuando solamente 3 dB, reduciendo 3 dB la exposición, perdón. El tipo de protección auditiva que se proporciona y las características individuales del receptor, que en nuestra jerga receptor, trabajador. Esta tabla es la tabla para elegir las estrategias de medida de la norma ISO 9612. Podemos establecer estrategias basadas en tareas, en la función que realizan los trabajadores o un seguimiento de la jornada completa, incluso un seguimiento de la semana. Aquí está establecido y muy claro que para estaciones de trabajo muy sencillas, que tienen tareas únicas, repetibles, bueno, pues utilizaríamos un método basado en una tarea que no es más que muestrear en el tiempo los niveles a los que está expuesto ese trabajador, no necesariamente en mucho tiempo, porque más o menos se permanece constante el nivel, utilizando equipos que no son portados por el trabajador, equipos que pueden estar sobre un trípode, como es un sonómetro integrador promediador. Y cuando vamos bajando en esta lista, vamos teniendo mayor complejidad y menor precisión. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos un trabajador en la parte superior que está siempre en el mismo puesto y no tiene prácticamente movilidad y siempre está haciendo la misma tarea. Y abajo tendríamos pues un operario de mantenimiento, que es impredecible, que pues va a arreglar las necesidades que ocurran en cada momento y a solucionar los problemas que existan, y nunca podremos prever en qué momento y en qué situación se encuentra y en qué lugar. Entonces, las que tienen mayor complejidad y menor precisión van a plantear bastante más problemas a la hora de dar resultados precisos. Bueno, pues estos son los equipos. He intentado poner todos los equipos que existen ahora mismo en el mercado con examen de modelo en España. Entonces, bueno, pues vemos que tenemos, son equipos los exposímetros sonoros personales, que comúnmente denominamos dosímetros. Son equipos para que el trabajador los lleve sujetos en algún lugar, ya sea en el cinturón, ya sea en el hombro, en una solapa. A unos se les quita el micrófono, a otros no se les quita el micrófono, cada uno tiene un display diferente, más o menos todos tienen las mismas especificaciones, todos tienen que cumplir una determinada norma. Bueno, y aquí tengo una lista de características deseables para un medidor de exposición sonora. Por ejemplo, que tenga conectividad con diferentes estándares, pues no sé, Bluetooth, Wi-Fi, a través de USB, que tenga la posibilidad de hacer un análisis frecuencial. Ya no estaríamos hablando de un dosímetro, estaríamos hablando de un analizador de ruido, ya sea en octavas o mejor aún en tercios de octava. Tendríamos más precisión de la distribución en frecuencias. Que se le puedan utilizar diferentes transductores asociados, microphone in real ear, acelerómetros, micrófonos, que la conectividad de los micrófonos se permita realizar con alargadores, que sea data logger, que tenga multiregistro, que se le permita almacenar la señal con la evolución temporal de la señal, y además con varios parámetros de forma simultánea, que tenga la máxima autonomía posible de batería, que pueda trabajar en entornos agresivos, ya sea haga frío, calor, compatibilidad electromagnética, proyecciones de material, proyecciones de agua, bueno, que sea robusto, que tenga gran almacenamiento de datos, para que tenga mucha autonomía de datos, y que bueno, esté dotado de un software que permita comunicarse con el equipo de medida de forma amigable, que nos permita gestionar la metodología de medida, esta de la que hemos hablado antes, basada en tareas, en función y jornada completa, dando cumplimiento a esta norma, y que bueno, sería muy deseable que nos permitiera gestionar la incertidumbre de la medida. Tenemos otros equipos muy usados también, sonómetros en esta parte izquierda, calibradores en la parte derecha. Quiero llamar la atención, aprovechando esta diapositiva, sonómetros y calibradores deben ir siempre juntos, sonómetros y calibradores deben utilizarse antes y después de la serie de medida.
y eso nos permitirá verificar si la cadena de medida está funcionando de forma correcta dentro de las tolerancias que tengamos. Voy a empezar a hablar un poquito de incertidumbre de instrumentación. Este cuadro está sacado también de la ISO 9612 y vemos que los sonómetros de clase 1 tienen una incertidumbre estándar 0,7. Bueno, pues tienen un valor. Mientras que si bajamos a clase 2, que serían los medidores personales de exposición sonora o sonómetros de clase 2, ya tendríamos una incertidumbre estándar 1,5. Y eso es constante. Esa va a ir dentro de la ecuación y va a ser una constante. Entonces, menos de eso no vamos a poder tener. Ya tenemos ahí una contribución a la incertidumbre más o menos grande. Luego seguiré con ello. Tenemos otros equipos para la medida de variables relacionadas con el ruido en el puesto de trabajo, en este caso de vigilancia de la salud, audiómetros, y he puesto aquí cabinas audiométricas. Yo creo que es muy importante realizar audiometrías en entornos controlados, en entornos repetibles y siempre de la misma forma. Entonces, bueno, intentar evitar en la medida de lo posible pues realizar audiometrías en unidades móviles con motores encendidos, aires acondicionados puestos. Todo eso origina ruido y vibraciones, y las audiometrías, va a salir muchas veces la palabra precisión e incertidumbre. Las audiometrías son menos precisas. Entonces, en la medida de lo posible, realizar audiometrías de forma repetible. Otros de los, ya no son instrumentos, son dispositivos. Dispositivos de señalización. Bueno, si estamos por encima de un nivel o por debajo del nivel, si estamos en condiciones seguras o no seguras, hay diferentes formas, en forma de protección auditiva, en forma de oreja con un display con el nivel. Puede ser en una tablet, un ordenador, un smartphone, ya empieza a haber aplicaciones. Otros dispositivos que se activan cuando el nivel supera un determinado umbral. Bueno, pues esto es señalización dinámica versus estática. Estática, bueno, pues esta zona es peligrosa, pero siempre es peligrosa. Bueno, pues acaso ponemos el cartel, pero ya hay cosas en el mercado, evidentemente el coste es mayor. Y hay otros equipos que estos ya no son los tradicionales. Entonces, bueno, todos estos, este equipo que estamos viendo ahora mismo, Microphone in Rear Ear, es MIRE, no es nuevo. De hecho, esta norma, si nos fijamos, es del 2002. Si la norma es del 2002, el desarrollo es de los años 90. Pero es una sonda, un micrófono que se inserta dentro del canal auditivo. Tiene diferentes formas, con el canal auditivo abierto, con micrófono, con sonda o con el canal auditivo ocluido. Y bueno, aquí abajo tenemos algunas imágenes. ¿Para qué sirven estas sondas? Bueno, pues hay un debate en que la protección auditiva no se está valorando de forma adecuada y se está trabajando desde hace muchos años y se sigue trabajando en ello. Y estos equipos surgieron para poder medir en el canal auditivo de los trabajadores y para poder adaptar un protector auditivo supraural. Entonces, de esta forma tendríamos nivel de ruido real que está llegando a nuestro canal auditivo una vez que el protector auditivo está siendo utilizado. Que si no utilizas algo de este tipo, pues va a ser bastante difícil. Hay otros sistemas, si se fijan, la norma anterior era ISO 904 parte 1 y estaba basada utilizando un micrófono en un oído real y el título es Determinación de la emisión sonora de fuentes sonoras colocadas cerca del oído. Bueno, se me ha olvidado decir que estos micrófonos también se utilizan para evaluar nivel de presión sonora de auriculares, por ejemplo. Y hay una norma que no utiliza personas, que es la misma, determinación de emisión sonora de fuentes colocadas cerca del oído, pero utilizando un busto artificial, técnica que utiliza un maniquí. Entonces aquí estamos viendo varias imágenes, aquí estamos viendo pues, bueno, un puesto de teleoperador, donde hay un auricular, en un determinado punto se bifurca, con otro auricular hay una conexión doble aquí. Este auricular tiene la misma potencia, emite el mismo nivel de ruido y lo que queremos es evaluar el nivel de ruido al que está sometida esta persona que está realizando estas tareas. Entonces, claro, no vale medir con un sonómetro, no vale medir con un medidor personal de exposición sonora, no sirve esa técnica. Para determinados puestos de trabajo, telemarketing,
edición de imagen, postproducción de imagen, no sé, controladores aéreos, pilotos. Hay que utilizar algo parecido a esto, hay que utilizar estas técnicas. Y bueno, vemos que en el mercado hay diferentes soluciones. Aquí abajo estamos viendo pues, con protección auditiva supraoral, con un casco de seguridad más protección auditiva, con un casco de vuelo, para evaluar protección auditiva intraoral, así que tenemos diferentes soluciones. Bueno, pues a esto me refería antes. De hecho, en estos lugares hay mucho ruido. Bueno, hay ruido de fondo, hay ruido ambiental, porque la gente está hablando. Pero ese ruido ambiental no es el ruido al que está expuesto el trabajador. Está expuesto a ese ruido ambiental que hay en ese área, más el que emite su equipo de comunicación, menos lo que aísle. Entonces, la única forma de evaluarlo es con alguna sonda, algún micrófono que esté dentro del oído y que valore el ruido que está llegando de esa fuente de ruido que está colocada cerca del oído. Vale, pues tenemos aquí diferentes imágenes, calibradores, igual que tenemos calibradores para sonómetros y para dosímetros, pues también para esta sonda con un acoplador, el mismo calibrador vale, que la función del calibrador es emitir un tono conocido a una amplitud conocida y ver si eso está funcionando bien. Bueno, vemos aquí otras soluciones, estas ya son bastante más específicas porque para lo que sirve este torso artificial es para valorar la atenuación del protector auditivo. Y si nos fijamos hay diferentes acabados. Hay un acabado que no tiene nada más que el micrófono enrasado y sirve para evaluar protectores auditivos supraorales. Y hay otro sistema que tiene una oreja artificial que lo que permite es valorar los tapones, la atenuación de los tapones, o valorar auriculares intraorales o supraorales, etc. Entonces vuelvo a esta diapositiva. Una vez visto esto, pues tendríamos que empezar a plantearnos si está todo solucionado, si con lo que tenemos es suficiente, si no hay retos, si todo está bien. Pues evidentemente ya les digo que no, todo no está bien. La norma 9612 y el Real Decreto y la directiva se quedó en no vamos a valorar la atenuación de los protectores auditivos, por lo menos la norma quiero decir, porque no da un método para valorarlo. ¿Por qué no da un método? Porque no está desarrollado, porque no está validado, porque no se sabe. Entonces ya hay mucha gente, hay muchos grupos de investigación, muchas empresas que están trabajando en ello, que están detrás de ello, detrás de hacer métodos para validar todo esto. Vuelvo a esta rueda, entonces dentro de ello estarán entidades que se encargan de la vigilancia de la salud, de la evaluación de riesgos, los que estamos dentro de la I+D, que tenemos que identificar necesidades. Ya he identificado una de ellas. Y esto nos llevará a buscar soluciones. Ahora, ¿qué posibilidades de mejora tenemos? Bueno, pues bajo mi punto de vista, debemos ir hacia nuevos enfoques relativos a instrumentos de medida diferentes, con herramientas de gestión que nos solucionen el problema, que nos solucionen el postprocesado, que nos solucionen cómo valoramos la incertidumbre, cómo elegimos los grupos homogéneos de exposición, cómo aplicamos la técnica basada en tareas o en jornada completa, que nos ayuden, y metodología de medida ad hoc, que ahora veremos un poquito más adelante. Ejemplo de ello, pues equipos multifunción, ya hay alguno en el mercado, un dosímetro más otras cosas, más analizador de ruido y de vibraciones. Simplemente es cambiar un transductor y el procesado de señales es diferente y el software es algo diferente, pero es multifunción, sirve para varios propósitos. Con varios canales, ya no hablo de 2 canales, hablo de varios canales. Si queremos utilizar un equipo como analizador de vibraciones, poniéndole un acelerómetro triaxial, pues vamos a necesitar 3 canales. Entonces, varios canales, con software asociado y con conectividad a, por ejemplo, sistemas de gestión de ruido en el puesto de trabajo, que nos permitan elegir la metodología de medida, ya sea tarea, función o jornada completa, en función de variables que introduzcamos en el sistema y bueno, vaya tomando decisiones. Y tiene que estar validado, tiene que estar entrenado para ello. O que nos permitan gestionar la calidad de los resultados en tiempo real. ¿Qué quiero decir con eso? Pues simplemente la incertidumbre es grande y la queremos minimizar. Pues si minimizamos la incertidumbre y se lo decimos al sistema, lo que nos va a llevar es hacer un mayor esfuerzo de muestreo. Eso me lleva a esta presentación, a esta diapositiva, a minimizar la incertidumbre. El primer caso, la primera gráfica en la parte superior izquierda, no es nada descabellado, es muy común y esto está pasando y seguirá pasando. Tenemos un valor
centrado en medido, en 83,5 dB, y una incertidumbre que hemos calculado un valor utilizando alguno de estos métodos y una incertidumbre de más o menos 3,6 dB. ¿Qué ocurre? Que la parte superior de la incertidumbre, el tramo superior, nos lleva por encima del valor superior, el valor límite de exposición, y el inferior nos lleva por debajo. En definitiva, no sabemos si cumplimos el inferior, el superior o el límite. No sabemos nada. Aquí es no determinado, completamente indeterminado. Entonces, bueno, pues yo creo que merece la pena reducir algo esa incertidumbre, porque si no, dar ese valor es como no dar nada. Y entonces todo lo que hemos hecho, el esfuerzo, el tiempo, el dinero gastado en esto, realmente, si esto es así, de verdad, no sirve, es no determinado. Nos vamos a otro caso, estamos entre el valor límite, el valor superior y el valor inferior, y bueno, pues ahí el objetivo sería bajar esa incertidumbre para llevarlo aquí dentro, y decir, vale, superamos el valor inferior y no superamos el valor superior de exposición que da lugar a una acción. Ya está, ya sabemos qué está ocurriendo. Y los casos siguientes son similares, simplemente que estamos en tramos diferentes. Bueno, pues relacionado con esto, esa norma 9612 tiene una tabla, la tabla C4, donde nos habla de la contribución de la incertidumbre para el método de trabajo job, basado en job y full day, y lo que nos dice es, aquí abajo, si la incertidumbre es mayor de 3,5, se recomienda que revisemos todo el plan de muestreo. Y eso es, revisar el plan de muestreo es, ¿el grupo homogéneo de exposición es homogéneo o el grupo homogéneo de exposición es heterogéneo? Porque si es heterogéneo habrá que hacerlo homogéneo. Entonces lo que necesitamos es cortar ese grupo, subdividirlo en subgrupos para que sean homogéneos. Y en la subdivisión no sé hasta dónde puede llegar. ¿Qué está ocurriendo a día de hoy? Pues que hacemos las mediciones, nos las llevamos, las postprocesamos y nos salen estas cosas. Ya hay algunas herramientas que in situ podemos empezar a tomar decisiones. Bueno, si te lo programas o utilizas un Excel, se puede ir haciendo. Y ya hay algunos equipos que empiezan a implementar esto, pero no está totalmente solucionado. Entonces, lo que necesitamos es no estar en la zona roja, lo que necesitamos es estar en la zona amarilla o verde. Aquí habla de menos de 3,5, pero yo creo que sería deseable ir a la zona verde. Minimizar la incertidumbre debida al muestreo, porque es que ya tenemos una muy alta debida a la instrumentación que estamos utilizando. Entonces, tenemos que irnos hacia acá. Y eso que lleva, pues aquí vemos N. La parte que más valores tiene es donde N se hace mayor, así que hacer más medidas o a que sea más estable en la señal, porque esto refleja la desviación típica. Entonces, ahora sobre los EPIs. ¿Conocemos realmente cuánto se usan los EPIs? Porque los EPIs están disponibles, pero ¿conocemos cuánto se usan? ¿Conocemos cómo se usan? Porque no es importante solo cuánto se usan, sino están bien colocados. Un EPI, un protector auditivo mal colocado, pues como si tuvieses un protector auditivo mucho peor. ¿Conocemos el grado de aceptabilidad de los EPIs? ¿Los EPIs realmente son aceptados, molestan, hacen sudar, aíslan? ¿Qué sensaciones tienen los trabajadores? ¿Conocemos qué implicaciones tiene en la exposición real del trabajador y por ende en su salud todo lo anterior? ¿Se están proporcionando EPIs adecuados? O sea, son preguntas. ¿Sobreexponemos o sobreprotegemos? Entonces, bueno, hay mucha literatura sobre esto, pero creo que sería mucho mejor la literatura que siga ahí, que nos la miremos, que adquiramos conocimiento, pero que tengamos herramientas que sean fáciles, rápidas de usar. Entonces, bueno, el mejor EPI, desde luego, es el que se usa. Entonces, si vamos a comprar el mejor EPI, que es el que más atenúa, y va a ser incomodísimo, y los trabajadores lo van a utilizar un 30% del tiempo, mejor comprar uno que atenúe menos y que lo utilicen el 100%, como regla general. Vuelvo a un gráfico donde tenemos otro valor aquí arriba, que supera el valor límite, 90, que bueno, ya hemos hecho muy bien las mediciones y tenemos una incertidumbre acotadita, pequeña, más U, menos U, ahí no demasiado alta. Claramente supera el valor límite de exposición. Como no se puede superar, ya tenía el trabajador un protector auditivo, tenemos en cuenta la atenuación que proporciona ese protector auditivo y llegamos a este punto. Entonces ese es el valor teórico, una vez restada la atenuación,
al que está expuesto el trabajador. Simplemente en ese punto, sin tener en cuenta el intervalo del rango de incertidumbre, estaríamos superando el valor inferior de exposición que da lugar a una acción. Pero he querido dibujar esta línea naranja diciendo, bueno, pues si el trabajador utiliza este protector auditivo el 0% del tiempo, estaremos otra vez en este punto, como si no estuviese haciendo nada. Si el trabajador lo utiliza el 50% del tiempo, bueno, vamos a irnos al 100, si el trabajador lo utiliza el 100% del tiempo, estaríamos en este otro punto. Entonces, ¿conocemos cuánto tiempo se utilizan los protectores auditivos? Porque eso nos va a llevar a valor inferior, valor superior y valor límite. ¿Se cumple o no se cumple? Bueno, hay muchos gráficos de este tipo, protección insuficiente, adecuada, óptima o sobreprotección. Hablaremos sobre ello porque no es tan sencillo. Sobre los EPIs. Bueno, pues ya, como vemos aquí, hay ya desarrollos para evaluar la protección auditiva. Por ejemplo, aquí tenemos un desarrollo publicado en una revista que se llama Noise and Health, que lo que intenta es validar un método de inserción de un tapón que tiene una sonda. Esa sonda se lleva la señal aquí, se procesa, se ve qué nivel existe antes del protector y luego se puede probar un protector auditivo. Evidentemente se puede probar un protector auditivo supraoral o protectores auditivos intraorales donde quepa esta sonda. Bueno, ¿y para qué sirve sistemas como estos, que están basados en los sistemas MIRE, en Microphone in Rear Ear? Pues sirve para saber el nivel de ruido que tenemos en el exterior, el protector auditivo más adecuado para ese trabajador. Y ahora diremos, ¿y por qué para ese trabajador? Bueno, me voy a adelantar a lo que viene después, porque ese trabajador, este u otro, tendrá una función audiométrica, la que sea. Entonces, habrá que sumar su función audiométrica con el nivel de ruido que tiene fuera, con el protector auditivo que se le va a proporcionar, para saber qué nivel queremos al que esté expuesto. Y todo eso teniendo en cuenta que tiene que escuchar máquinas en movimiento, que tiene que escuchar alarmas, que tiene que escuchar señales. Entonces va a ser importante. Bueno, ya hay otros desarrollos. Hay otras contribuciones que afectan a los errores y a las incertidumbres de medida. Por ejemplo, una muy importante, pero muy importante, es las falsas contribuciones provocadas por eventos que no son lo que estamos midiendo. Por ejemplo, impactos sobre el micrófono, roces con vestimenta, flujos de aire, esto es muy típico, manipulación del micrófono, se toca, o gritos o comportamientos atípicos. Bueno, yo creo que todos los que se han dedicado a esto y han puesto un dosímetro han visto que los primeros 10 minutos de poner el dosímetro el comportamiento es anómalo, no es el comportamiento típico del trabajador. ¿Cómo minimizarlas? Bueno, pues almacenando, mi recomendación es almacenar la evolución temporal de la señal con la mayor resolución temporal posible, o sea, tener todos los datos posibles. Y desaconsejo registrar únicamente el parámetro global. Desaconsejo hacer una medición, darle al on, al final darle al off, quedarme con un valor y ya está. Eso es totalmente desaconsejable. Habría que hacer un postprocesado, descartando en algunos casos los periodos iniciales y finales. Habría que vigilar la actividad de los trabajadores, no se puede dejar los equipos de medida y olvidarse de ellos, hay que estar viendo qué está ocurriendo y bueno, pedir una cooperación de los trabajadores. Aquí tengo un gráfico que ilustra muy bien esto. Esto es una medida real que hice yo en su momento. Al inicio de la medida esto es 1 minuto y medio, no sé si se ve un poquito en color rosado, y al final de la medida hay dos eventos muy ruidosos, que coincidieron con golpes que le dieron al micrófono, gritos, y en el inicio, y en el final con un chorro de aire que fue proyectado sobre la membrana del micrófono. Entonces eso provocó que subiera mucho el nivel. En azul tenemos la evolución temporal de la señal cada 30 segundos. Yo recomiendo guardarla con la mayor precisión posible. Nosotros la guardábamos cada segundo, lo que pasa que por visualización luego la hemos promediado cada 30 segundos. Cada segundo mejor que cada 30. Y lo que vemos es que si hubiésemos hecho caso no hubiésemos tenido esta información, al parar la medida hubiésemos obtenido un LEX 8 horas de 82,2. Y si limpiamos la señal porque estuvimos allí, porque vimos lo que pasó, y eso no debería ocurrir todos los días, no todos los días hay unos gritos y un golpe en el micrófono porque no hay micrófono, simplemente al poner un elemento nuevo y anómalo pues pasan estas cosas. Si quitamos esos periodos y volvemos a integrar, la evolución temporal del nivel equivalente vemos que en vez de partir de aquí arriba, en lugar de partir de aquí arriba rojo y bajar, pues va subiendo, se estabiliza y llega
al final en 80,1, así que son 2,1 dB. O sea, estamos luchando por la incertidumbre y lo que estamos haciendo es medir mal, si ocurren estas cosas. Pues nada, vamos metiendo errores al sistema y entonces la imprecisión de la medida es muy alta. Otro ejemplo, si vemos la evolución temporal de esta señal, pues tenemos en azul claro la señal cada segundo, en azul oscuro cada 30 segundos y en rojo integrada en el tiempo. Y si observamos la línea roja, la serie roja, en un determinado momento la pendiente es cero, se estabiliza, permanece más o menos constante. La pregunta aquí es, si permanece más o menos constante desde las 12:26 hasta las 17:56, ¿me podría ahorrar 4 o 5 horas de medida? Claro, no podemos predecir el futuro, o sí, ahora veremos. Entonces, como no podemos predecir el futuro, pues nos toca llevarnos esto hasta el final de la jornada laboral. Hicimos experimentos, claro, una vez tenido la evolución temporal de los datos, y vimos que con un algoritmo que habíamos diseñado, que iba comparando la pendiente, en ventanas temporales que se iban desplazando, bueno, pues íbamos viendo el error que íbamos cometiendo, porque conocíamos el valor verdadero, que era el valor final. Si parásemos a la mitad del periodo de medida, en vez de 8 horas, en 4 horas en este caso, pues hubiésemos tenido un error de 0,3 dB. Creo que es bastante asumible. Si seguimos midiendo, pues 0,3, llega un momento que 0, pero bueno, luego como vuelve a subir, pues bueno, ahí está el problemilla. En definitiva, por aquí pueden ocurrir eventos, como de hecho ocurrieron, que hacen que suba el nivel. Pero bueno, habría que avanzar en estos criterios, pero como no podemos predecir el futuro, digo, lo que hay que hacer es un buen estudio de cómo es el comportamiento de los trabajadores, cómo es el tipo de ruido de la empresa, y todo eso lo dice la norma 9612. Y si hacemos eso, pues nos facilitará bastante la vida. Y nos facilitaría mucho más la vida si tenemos herramientas que nos ayuden. Otra cosa de la que quería hablar es la seguridad, de localización de fuentes, audiohabilidad. Bueno, el Real Decreto dice textualmente lo que pone ahí arriba, que para evaluar riesgos se deberán prestar atención a los efectos indirectos de la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la interacción entre el ruido, señales acústicas de alarma u otros sonidos para reducir el riesgo de accidente. Bueno, pues si metemos en el cóctel presbiacusia, es pérdida auditiva por la edad. Hipoacusia inducida por ruido, pérdida auditiva por haber estado expuesto a ruido. Niveles de ruido elevado y sobreprotección auditiva, lo que tenemos es un incremento de riesgo de accidente notable. Bueno, hay una norma que nos habla de la audibilidad de las señales de alarma, dejo ahí la referencia. Esto se ha sacado de un artículo de investigación de una revista científica donde estudiaron 2.400 casos, 240.000 casos, perdón, y observaron un total de 43.000 accidentes. Entonces, estudiaron si esos accidentes estaban relacionados o no con la exposición al ruido, con la pérdida auditiva y con la exposición al ruido y la pérdida auditiva. Lo que se ve, bueno, está muy bien el argumento del artículo, pero en definitiva el resumen es el riesgo de accidente por los solamente expuestos o tomando en consideración solamente los expuestos es del 6,2, tomando en consideración los que tienen pérdida auditiva es el 7 y si cruzamos los datos es el 12,2. Entonces, cuando hay pérdida auditiva no se escucha bien y cuando además hay elevado nivel de ruido, pues el nivel de riesgo se dispara. Y claro, proporcionar un protector auditivo es similar a tener una pérdida auditiva, lo que vamos a hacer es escuchar menos. Aquí he querido mostrar la evolución simulada de un trabajador. Con 20 años tendría una respuesta auditiva plana, no hay presbiacusia, no hay hipoacusia inducida por ruido. Con 30 años expuesto, no recuerdo, a 90 dB, creo que puse en la simulación. Bueno, pues ya hay algo de presbiacusia, muy poco, incipiente. De hecho, no se catalogaría como tal, pero sí hay hipoacusia inducida por ruido, ya con 30 años, con 10 años de exposición, con 40 años sigue acentuándose, con 50 más aún y con 60 estaríamos así. Entonces, si a este trabajador de 60 años le proporcionamos un protector auditivo no adecuado para él, que atenúa lo que atenúe, ¿va a escuchar estas señales? Bueno, pues no lo sabemos. Entonces hay que darle solución a estas cuestiones. Para este tipo de trabajadores lo mejor es un protector auditivo con la respuesta más plana posible, porque no va a colorear la señal, va a seguir escuchando tal y como escucha, más o menos, pero todo desplazado.
Sin embargo, si es dependiente de la frecuencia, lo que va a hacer es colorear la señal y enmascarar fuentes que no va a poder escuchar, o ocultar fuentes que no va a poder escuchar. Además, se aísla bastante de las personas y no identifican tampoco la procedencia de las fuentes de ruido, y es importante en el caso de vehículos en movimiento. Bueno, tenemos cosas a día de hoy, tenemos software que nos permiten gestionar el ruido en el puesto de trabajo y caracterizarlo. Hay diferentes software que nos permiten también diseñar, que nos permiten ver el antes y el después si vamos a cometer alguna acción de control de ruido. Aquí hay varios ejemplos. Y otros que no son específicos de ruido laboral, son específicos del interior de recintos, específicos de diseño de acondicionamiento acústico, pero bueno, que nos permitirían hacer simulaciones para controlar tiempos de reverberación, inteligibilidad de la palabra. Llegamos ya a las perspectivas de futuro, a nuevos enfoques. Entonces, ¿cuáles son los nuevos enfoques? Que ya hay algo en el mercado y en función de lo que vayamos encontrando y las necesidades que vayamos viendo, pues debería desarrollarse. Pues equipos portátiles multicanal, y no digo bicanal, digo multicanal y multipropósito. O sea, que podamos conectar diferentes transductores, que tenga función de dosímetro, que tenga función de analizador de ruido y vibraciones y demás cosas. Que tenga posibilidades en un sonómetro tipo 1. Eso me lleva a que la incertidumbre asociada a equipos de tipo 2 era 1,5, la de tipo 1 era 0,7. Pues sería bueno. Que dispongan, por ejemplo, de GPS, que sean conectables en red entre sí, que se cree una red de equipos, controlables de forma remota. Todo esto parcialmente ya existe. Entonces, bueno, aquí pues he puesto un equipo que tiene varias salidas, con posibles transductores como micrófono, acelerómetro triaxial, un acelerómetro para evaluar la vibración de cuerpo completo, una sonda microfónica en el interior del oído, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc. ¿Qué más yo creo que necesitamos y que está demandando, no sé si el mercado, pero sí bueno, para dar solución a ciertos aspectos? Pues software que nos permita gestionar, programas informáticos que nos permitan gestionar integralmente el ruido en el puesto de trabajo. Una suite que nos permita, que tenga tutoriales en el que nos permita elegir el método de ensayo, de medida, basado en tareas o en puesto de trabajo o en full day, que le podamos ingresar datos de, bueno, pues estos son el número de trabajadores, tienen este perfil y nos vaya tutorizando qué debemos hacer. Que nos ayude a definir grupos homogéneos de exposición y que cuando obtengamos los resultados nos digan no, eso no es un grupo homogéneo de exposición, eso es varios grupos homogéneos de exposición, y que nos haga el procesado estadístico y que nos los separe él. Puede haber un software que tenga implementado un análisis estadístico y que nos permita definir cuáles son los grupos homogéneos de exposición después de haber medido, y que podemos iterar. Que obviamente nos permita pues, tener una base de datos de los trabajadores o de los puestos de trabajo que hemos medido, que podamos procesar y postprocesar los registros. No es conveniente acordarse de esas falsas contribuciones de las que hablábamos antes. Herramientas integradas que nos permitan optimizar el tiempo de medida, que no tengamos que llegar hasta el final de una medida, podemos medir antes si eso permanece estable, y si tenemos el know-how de inspecciones anteriores en esa empresa o en esos puestos de trabajo que nos dicen que va a tender a ser así hasta el final del tiempo de medida. Herramientas para determinar falsas aportaciones, como decía. Criterios de precisión de resultados configurables. Pues yo quiero que la incertidumbre como máximo sea 1,2. Bueno, pues si quiero que como máximo la incertidumbre sea 1,2, el sistema seguirá midiendo y me seguirá pidiendo entrada de datos hasta llegar a esa incertidumbre, porque es más alta en ese momento. Que los equipos estén conectados y que se permita conectar con software de simulación, por ejemplo, que nos permita ir alimentando de datos a esos software que hemos visto antes de simulación de ambientes laborales. En cuanto a valoración de riesgos, bueno, pues un sistema de ayuda a la selección de protección auditiva. Como digo, ya hay cosas, pero se sigue haciendo I+D. En función de la edad, aquí tenemos algunos gráficos, de la función auditiva, de la audiometría. Claro, la audiometría, esto es peliagudo, la audiometría es de cada trabajador y los datos médicos de cada trabajador están sujetos a protección de datos y solo los conoce el médico.
Entonces, pues esto quizá debería ir a aquella parte, que nos permita conocer el nivel de ruido. O sea, habría que darle datos a la persona que tenga que elegir su protección auditiva y entre ellos la función audiométrica. Edad, función audiométrica, nivel de ruido en el exterior, niveles objetivo, qué queremos tener en el interior, qué niveles de ruido queremos obtener una vez utilizado el protector auditivo. Tiempo de uso previsible. Ya hay muchos artículos, muchos papers que lo que hacen es cuestionarios a trabajadores, seguimiento a trabajadores, sistemas de vigilancia a trabajadores indirectos para ver cuál es la tasa de uso de protección auditiva, cuál es la aceptabilidad del protector auditivo, y eso le interesa mucho, el feedback de lo que sale ahí le interesa mucho a los fabricantes de protección auditiva, porque les permite ver si sus productos son aceptados o no son aceptados. Puedes hacer un protector muy bueno, incómodo. Tipo de señales a percibir, si necesitamos percibir alarmas o comunicación verbal, o tenemos que determinar si se nos acerca un vehículo. Y el tipo de protector, podemos ingresar en el sistema, si tiene respuesta plana, baja, alta. Entonces todo esto metido en un software nos permitiría proporcionar un protector auditivo adecuado a trabajadores con necesidades especiales. Ya no hablo de todos los trabajadores, quizá un trabajador con 20, 30, 40 años no le haga falta, pero hay trabajadores con necesidades especiales que habría que cuidar. Y que eso realmente va a ser una inversión, porque nos vamos a evitar problemas mayores. Bueno, ahora todo es smart, ¿no? Pues Smart Instrument. Sistemas integrados de reconocimiento de patrones, por ejemplo. ¿Qué es esto? Que nos permita identificar fuentes de ruido por las que vamos pasando. Si esas fuentes de ruido son para las que ha sido entrenado, o si está pasando algo anómalo, algo extraño, algo raro, si es una fuente externa, bueno, estaría conectado con las falsas contribuciones. Que permitirá hacer reconocimiento automático de fuentes de ruido, y eso se puede implementar dentro de un equipo de medida. Que nos permita conocer, por ejemplo, distancia a máquinas o aportaciones de distintas fuentes al nivel equivalente. Esto es muy interesante porque un trabajador que se mueve mucho, si vamos viendo cuál es la aportación de cada una de sus fuentes de ruido por un sistema inteligente, nos permite determinar que vamos a hacer esfuerzos en aquella máquina que emite, a lo mejor emite menos que otra, pero es que el trabajador pasa más por allí y no en otra. Entonces no tenemos por qué dedicar esfuerzos a control de ruido a la máquina más ruidosa. A lo mejor hay que dedicar esfuerzos a la máquina de ruido que más contribuye a la exposición del trabajador, y eso a veces se sabe, a veces no. Falsas contribuciones, como he dicho, y detección de posición de trabajadores. Bueno, esto yo no sé si choca también con la ley de protección de datos, pero bueno, controles de acceso, movimientos, eso habría que ver, pero sería bastante interesante, sobre todo en exteriores, en lugares muy amplios, como pueden ser canteras, graveras, minería a cielo abierto. Eso es bastante interesante porque también nos permite conocer bastante, dar información. Y bueno, siguiendo con los Smart Instruments, los smartphones, pues ya hay iniciativas para utilizar este tipo de smartphones, porque son teléfonos, pero realmente no son teléfonos, es un ordenador, es una tablet que tiene una función de teléfono. Pero bueno, se están empezando a utilizar en acústica ambiental. O sea, la acústica ambiental no difiere mucho del ruido ocupacional, de hecho, mucho es transferible entre las dos disciplinas. Se emite el mismo parámetro a nivel equivalente. Bueno, no he hablado en ningún momento de nivel de pico con ponderación C, pero son disciplinas parejas. ¿Qué ventajas tiene? Pues posibilidad de integrar software, hacer aplicaciones en el mismo equipo, conectividad entre todas redes de equipos, todo estandarizado. Y el precio lo dejo ahí como una pregunta. Y inconvenientes a día de hoy es la precisión. Desde luego medir con estos aparatos, con su micrófono, pues es muy, muy, muy impreciso. Pero a día de hoy, quién sabe si un micrófono conectado por USB podemos transformar un smartphone en un dosímetro. ¿Qué más perspectivas de futuro tenemos? Pues sistemas de bajo coste, evidentes, robustos, poco invasivos, que pesen poco, que molesten poco, que no se noten. Sistemas que permitan hacer evaluación y seguimiento de los trabajadores durante largos periodos. Y he puesto aquí semanas, y me pedía el cuerpo poner meses, pero bueno, dije semanas. ¿Por qué? Yo creo que una buena primera evaluación de riesgos, donde haya mucha información, donde se sepa dónde se mueve el trabajador, qué niveles de exposición tiene, etcétera, etcétera, y que sea de bajo coste, que podamos dejar y luego volver a retirar,
nos podría dar mucha información para que las subsiguientes evaluaciones fueran mucho más rápidas y fueran bastante más precisas. Entonces, evaluación de riesgos profundas, pongo aquí valoraciones iniciales muy detalladas. Esto nos lo pide la norma ISO 9612, que hagamos un análisis del trabajo. Y el análisis del trabajo es hablando con los responsables, con los trabajadores, mirando, apuntando y, ¿por qué no?, midiendo. Bueno, pues lo dicho, las subsiguientes evaluaciones más fáciles. ¿Qué más perspectivas de futuro identifico? Bueno, pues yo creo firmemente en la necesidad de intercompararse unos con otros. Creo en la necesidad de comparar si los resultados que ofrece una entidad son comparables con los que ofrece otra entidad. En mi sector, que es la acústica ambiental, entre otras cosas, eso es muy común. Los laboratorios se intercomparan, nos preparan una intercomparación, todo el mundo tenemos la misma situación, con la misma muestra, en acústica, lo medimos, damos unos resultados conforme a un documento normativo, que es muy parecido al Real Decreto 286, medimos otras cosas, pero muy parecido, y salen los resultados y vemos cómo estamos con respecto al resto. Yo creo que eso es interesante. Entonces, el Instituto de Seguridad y Higiene hace intercomparaciones de plomo, de contaminantes, de contaminantes en sangre. Bueno, sin embargo, sí que hay otros lugares donde se hacen intercomparaciones de ruido ocupacional. Por ejemplo, Norden hace intercomparaciones de ruido en ambiente laboral. Desde la nada al todo hay muchas posibilidades, entonces se pueden crear intercomparaciones virtuales, por ejemplo, se puede realizar un escenario virtual con muestras virtuales, con trabajadores virtuales, dar un protocolo de cómo se debe hacer esa intercomparación, dar un documento normativo que cada uno lo interprete, lo procese y dé el resultado. Entonces ahí nos permitiría ver muchas cosas, por ejemplo, la influencia de la experiencia, de cómo interpretar la normativa a la hora de seleccionar el grupo homogéneo, cómo se procesa, las falsas contribuciones, cómo valoramos y si los resultados tienden a converger o tienden a diverger. Y eso es bastante importante porque por lo menos sabemos cómo estamos. Bueno, ya estoy terminando. Por último he puesto aquí una serie de referencias a las que no voy a entrar. Tengo muchas más, pero bueno, no consideraba adecuado poner tantas. Y bueno, para finalizar, yo quería decir, como dije antes, que vengo en representación de un grupo de instrumentación en acústica aplicada, que nuestro modus vivendi es hacer investigación, es hacer docencia, investigación, desarrollo, innovación, que estaríamos encantados de colaborar de diferentes formas con empresas, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. En otros ámbitos sí que lo hacemos bastante, en el ámbito del ruido ocupacional, bueno, algunos escarceos hemos hecho, pero que creo que es bastante conveniente y recomendable volver a aquella rueda de empresas, entidades de prevención I+D para mejorar productos y para hacer innovación, investigación y desarrollo. Por mi parte, nada más. No sé cómo he ido de tiempo, la verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Bien, hemos acabado, son la 1, tenemos un ratito para el chat y comienzo ya con las preguntas que te han ido planteando a lo largo de tu exposición. A ver qué tal. La primera ha sido, ¿crees que los reconocimientos médicos que se realizan a los trabajadores son suficientes para la detección y seguimiento de la pérdida de audición? A ver, yo creo que los que se hacen podrían ser manifiestamente mejorables, los que se hacen anualmente. Sin embargo, cuando va bajando el umbral de audición de un trabajador a ya límites que se sospecha que son peligrosos, eso se ve rápido, se ve cuando baja a 4 kHz, se empieza a sospechar que algo está ocurriendo, derivan a un reconocimiento médico más detallado. Entonces, los que se hacen en las empresas in situ o el trabajador se desplaza son manifiestamente mejorables por cabinas audiométricas que no se utilizan, audiómetros, bueno, yo he sufrido audiómetros que no están bien conectados, auriculares que se deslizan de la cabeza porque el aro está dado de sí. Eso lo he vivido en persona y me lo han contado mis compañeros, pero porque nosotros nos dedicamos a esto y somos un poquito sensibles. Pero lo que sí que es verdad es que luego, en lo siguiente, cuando se sospecha que hay una pérdida auditiva, hay
audiometrías que son un poquito más profundas. Entonces, en principio, yo creo que sí que está garantizada a día de hoy con el sistema que tenemos la vigilancia de la función auditiva. Bueno, pero podría ser mejorable. todo se puede mejorar, seguro. Sí. Esa te la planteo yo en el chat, que me ha surgido a mí a lo largo de tu exposición, cuando estabas hablando de las metodologías de medición que se encuentran recogidas en la ISO de 2002, que son muy invasivas, me han llamado la atención por lo invasivas que son dentro del canal auditivo del trabajador. ¿Tenéis datos de cuál es la respuesta del trabajador ante estas metodologías tan invasivas? No. Es que la metodología de medida está en Microphone in Real Ear, que es una cánula que va en el interior. Esa no está contemplada como tal en esa normativa. Y esa es una metodología de medida, bueno, está desarrollada ya porque está en una norma, pero es para casos muy, muy especiales, muy puntuales, y no se hace in situ, no se hace, se podría hacer, pero el objetivo es ver la protección auditiva del trabajador. Se puede ver in situ o se puede ver en condiciones controladas, y lo que se hace es no para el trabajador, se puede coger una persona tipo y ver cómo atenúa un protector auditivo, o sea, a modo de, no de trabajador, sino a modo de modelo. O sea, que no se utiliza in situ. Por eso no te puedo responder. Vale. Otra cosa que me ha llamado la atención es que, bueno, te has centrado evidentemente en tu exposición en el ámbito laboral, pero bueno, la hipoacusia tiene una cierta multicausalidad. Sí. Y el problema de cómo se evalúa, sí, la exposición en el trabajo nosotros la podemos evaluar y los efectos, pero ¿qué pasa fuera? Que ¿estáis trabajando en este tema también en la vida? Eso es vital. Este gráfico, no sé si se sigue viendo, ya no. Bueno, estos gráficos que mostraba del trabajador de 20 años, 30 años, 40 años, la línea azul era presbiacusia, eso es derivado de la edad, la roja es hipoacusia, inducida por ruido, pero no inducida por ruido laboral, es inducida por ruido. Si sus hábitos fuera del ambiente laboral son hábitos ruidosos, pues va a tener una respuesta en frecuencia a una pérdida auditiva de ese tipo. ¿Cómo se determina eso? Pues es que la única forma es cruzando los datos de la vigilancia de la salud con datos de evaluación de riesgos. Es la única forma. Entonces, por eso tiene que estar muy bien medida la evaluación de riesgos, por eso tiene que estar muy bien determinada y tiene que ser muy precisa. Y por eso se tiene que ver si el trabajador utiliza los protectores auditivos o no. Porque podemos estar achacando al ambiente laboral cosas que son extralaborales y podemos estar achacando y viceversa. Entonces, eso es fundamental, que esos datos estén cruzados y que esté bien hecho y que sea preciso. Hay que ser pulcro y preciso en estas cosas. ¿En qué medida las vibraciones aumentan la hipoacusia? ¿Existe, desde tu conocimiento, algún método para medir la pérdida auditiva por ruido y vibración? Sí, afecta, dado que hay vibraciones que se transmiten por cuerpo completo, llegan a los huesos del cráneo y bueno, el sistema auditivo está inserto dentro del hueso. Entonces hay una aportación aérea del ruido y habrá una aportación estructural. Al final lo que tenemos en el sistema auditivo es una membrana que oscila, que tiene una determinada amplitud a unas frecuencias y que hace moverse unas células. Si esa membrana sigue oscilando, ya sea por vía aérea o por vía ósea, sigue oscilando por vía ósea, pues sigue haciendo excitar a las células y por sobreesfuerzo, por fatiga, al final acabarán muriendo. Entonces sí, hay una aportación también de las vibraciones. Es difícil ¿Y cómo separarlo. se puede medir? Claro. Eso es difícil, eso es otro de los retos también. Perfecto. Comenta Emilio en el chat: tengo la sensación de que todas las mediciones de ruido se destinan más al desarrollo de EPIs que de protecciones colectivas. La mayoría de los que estamos participando somos técnicos en prevención. Los principios fundamentales de la prevención dicen que primero hay que evitar y luego ya en la última medida a tomar son los EPIs. En el caso del ruido, ¿qué se está haciendo en eliminación, sustitución, protección colectiva? Lo tenía apuntado y se me ha pasado, que es la última opción, y lo tengo clarísimo, es la utilización de protectores auditivos. Yo tengo cierta experiencia en campo, midiendo, y bueno, pues porque también los sectores en los que he estado es difícil hacerlo de otra forma, pero no es la última opción, es la primera, porque el resto son muy caras. Entonces, ¿qué se está haciendo? Bueno, pues la maquinaria que se adquiere tiene ya marcado CE y tiene declaración de niveles de ruido. Nosotros trabajamos con nivel de potencia para que sea entendible por todos. Como se clasifican son con nivel de presión a 1 metro. Entonces
ya es comparable con lo que estamos hablando. Entonces, las maquinarias tienen que tener marcado CE y si superan un determinado nivel de ruido tienen que tener declaración de ruido. Se puede cambiar maquinaria, pero eso es caro. Entonces, no sé si la variable ruido es de las más importantes a la hora de cambiar un equipo. Lo que se puede hacer también es limitar la reverberación de recintos, bajar la reverberación. También es caro, porque hay que revestir con absorción grandes superficies. Y en ambientes industriales, por ejemplo, lo que nos interesaría para reducir el ruido es una moqueta. En un ambiente industrial, pues por seguridad, por muchas causas, no puedes poner una moqueta. Entonces, como declaración de principios, se debería hacer así. Las nuevas empresas, o los nuevos desarrollos, las nuevas plantas, sí lo hacen, pero las que ya tienen maquinaria antigua es muy difícil. Lo que ya está instalado es muy difícil, además es muy caro. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar cuando se cambia para hacerlo bien. Pero no sé en qué nivel está esa variable para tomar una decisión de cambiar un equipo. Y hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchos documentos que en muchos casos es aplicar la lógica. O sea, si podemos evitar que algo vibre y haga vibrar alguna estructura y empiece a radiar ruido, pues poner algo amortiguante. Hay muchas cosas que simplemente con el oído podríamos ir solucionándolo. Pero la realidad es que lo que observamos es que casi siempre vamos a la protección auditiva, siendo conscientes de que sería lo último. Nos preguntan, ¿estos equipos que han salido a lo largo de tu presentación existen ya en el mercado? Los que han salido en las fotos, sí. Los que han salido en el concepto, en texto, no. Sí, hay equipos que... Los que han salido, los dosímetros que he puesto en una diapositiva, todos están en el mercado. Hay muchos más. Esos son los que podemos utilizar en España. Para utilizar un dosímetro en España hace falta una aprobación de modelo, que es un proceso caro. Entonces, bueno, el mercado es el que es, el fabricante decide qué equipos pone en servicio y si tiene 3 o 4 equipos, modelos, pues decide poner 1 o 2 o los 4, depende. Entonces hay más en el mundo, pero he puesto los que están en España. Los que no están son lo que aparece en texto, pues los data logger multicanal que permita medir varias variables con varios transductores interconectables entre sí. Hay pasos incipientes, pero no hay ningún equipo que tenga todas esas características. Comenta Amalia, hemos medido en un call center con la técnica MIRE. ¿Podemos comparar esos valores con los establecidos en el Real Decreto 286? Yo entiendo que sí, porque es la única forma de caracterizar esos niveles. Sí. Sí. El MIRE, en el documento que venga anexo con el equipo, debe tener unos factores de corrección. Y son los factores de corrección que vienen en la norma. Entonces, como no son condiciones de campo libre, porque es un recinto muy pequeño, hay una corrección por frecuencia. Entonces, escogerse esa corrección por frecuencia, aplicarla, y eso, con una incertidumbre, es comparable con lo que estaríamos midiendo en campo libre, en el exterior del canal auditivo. O en campo difuso también. Otra pregunta. La exposición, bueno, es más bien un comentario y te voy a pedir tu opinión a este comentario. La exposición al ruido es muy subjetiva. Aun estando dentro de los límites permitidos, la percepción de un trabajador con respecto a otro es muy diferente. Creo que, bueno, el participante, no recuerdo ahora mismo, creo que también era Emilio, decía, se deberá valorar junto con métodos psicosociales. ¿Tú qué opinas de este tema? ¿Deben ir juntos? Bueno, en cierta medida sí. A ver, hay un hecho objetivo que es que tenemos que cumplir el valor límite de exposición, hay que cumplirlo. Y los otros dos nos llevarán a tomar acciones de formación y de vigilancia de la salud. Eso por una parte. También el Real Decreto habla de que los trabajadores tendrán derecho a la elección de protectores auditivos, no a modo individual, sino en la representación de trabajadores, pero claro, para ello hay que preguntarles o hacerles, no sé, que hagan llegar sus propuestas o sus inquietudes de alguna forma. Entonces, en ese punto, yo sí que veo que tengan cierta conexión. Y luego sí que es verdad que, claro, estamos simplificando la realidad muchísimo, porque estamos hablando de niveles globales. O sea, el ruido se compone de muchas frecuencias a amplitudes diferentes. Lo que hacemos es integrar todo eso para dar un único valor y, evidentemente, no es igual. Aunque tenga la misma cantidad de energía, no molesta lo mismo un ruido que tenga unas determinadas frecuencias que otro que esté
básicamente en 1 o 2 frecuencias, o que sea un chirrido, cosas así. Entonces, ese tipo de ruidos, pues puede ser que cumplan la legislación, pero pueden ser insoportables también. Entonces, bueno, sí, es verdad que es muy subjetivo y para estos casos sí que habría que tenerlo en cuenta. Pero son cosas un poco separadas que se unen en determinados casos. En determinados casos, muy bien. Y finalmente, por ahora, la última pregunta, salvo que entre alguna, que animo a la gente que nos está siguiendo por el chat, que aún tenemos un poquito de tiempo para que hagan alguna pregunta más, pero si no, sería, bueno, en primer lugar, Fernando te felicita por tu brillante exposición y te pregunta tu opinión sobre los calculadores de incertidumbre del Instituto Nacional de Seguridad y Genética. Uy, voy a opinar de eso. Bueno, gracias, Fernando. A mí me parece que el Instituto hace una grandísima labor divulgativa, una grandísima labor para que tengamos acceso a herramientas y esa es la respuesta políticamente correcta, porque no me he mirado el calculador de incertidumbre del Instituto, pero si hacemos caso a la guía, y la guía a mí me parece que está muy bien desarrollada y muy bien expuesta, y eso se ha trasladado a esas herramientas, pues me parecerá buena, pero digo que no, es que no lo conozco. No, siento, porque yo soy del sector, pero poco. Bien. Yo estoy en el ámbito universitario, más no estoy en el día a día. Más que los prevencionistas del día a día. Eso es. Bueno, pues ha entrado otra pregunta de Amelia, que dice: un trabajador con pérdida auditiva, ¿podemos seguir exponiéndole a ruido siempre con EPI y controlando su uso por parte del trabajador? ¿Cómo medir y comprobar en este caso si va a oír señales acústicas? Ahí está el reto. Ya existe alguna aplicación, pero ¿podemos seguir exponiéndole? Sí, o sea, no debemos seguir exponiéndole, pero bueno, debemos seguir defendiéndole del ruido. Debe seguir trabajando, con alguna salvedad que ahora comentaré. Debe llevar protección auditiva adecuada a él. Entonces no es la genérica para todo el mundo. Tenemos que mantener su cantidad de energía que ingresa en su sistema auditivo debe estar por debajo de 80 dBA. Y eso es lo que tenemos que asegurar. Y si es algo menos, mejor. Pero también tenemos que permitir que escuche las señales. Entonces, lo que decía antes, una protección auditiva plana, para que no colore la señal, para que no sea el trabajador más aislado de todo su entorno. Y lo que tenemos que ver es si, por algunas circunstancias, el trabajador puede llegar a ser no apto. Por ejemplo, en el sector ferroviario pues, puede llegar a ser no apto porque no se escuchan señales de advertencia. Hay casos en que puede llegar a ser no apto y tenerle que recolocar en otro puesto, porque para ese es peligroso, sería peligroso por accidentes graves. No sé si he respondido más o menos. Sí, bueno, yo creo que es una teoría general. Hay equipos, trabajador, claro, o sea, hay que adaptar el puesto de trabajo, sí. Y en caso de que no se pueda, pues ahora que sí, desde luego es un reto, ¿no? El tema de la señal, la acústica en personas con pérdidas auditivas es un reto importante. Sí, en ese tipo de trabajadores íbamos a estar muy entretenidos. O sea, hay que dedicar mucho tiempo a día de hoy, porque existen pocas cosas y hay que leer mucho. Hay que utilizar hojas de cálculo, hay que hacer cálculos y no va a ser la cosa rápida. Ya tenéis otro tema en el que investigar. Sí. Emilio te pregunta, ¿se podría emplear algún tipo de infrasonido para mejorar el confort y la satisfacción de los trabajadores? ¿Afectaría a la pérdida auditiva? Infrasonido. Hombre, en principio, infrasonidos no deberían afectar a la pérdida auditiva, y si afectasen, podrían ser a frecuencias muy bajas en las que somos muy poco sensibles, perdón. Entonces, pues poco sensibles no afectarían a nuestra audición global. Y para mejorar el confort, no tengo respuesta, la verdad. No sé a qué se refiere. Si puedes... Sí, a ver si puede comentarnos, ampliarnos la... Bueno, aprovecho para preguntar, para que hagas un poco un resumen, ¿cuál es el futuro del ruido? ¿Qué es en lo que vamos, en lo que tú como investigador crees que van a ser las nuevas tendencias en temas de exposición a ruido ocupacional? Llegará un momento, en el futuro lejano, que el nivel de ruido se vaya minimizando en las empresas. De hecho, pues algunas fábricas, que la mitad de la fábrica es antigua y la mitad la han remodelado totalmente, es la noche y el día. O sea, es la iluminación diferente, la ergonomía es diferente. O sea, son lugares amigables, lugares donde ya ergonómicamente se está bien, se puede trabajar y no sales corriendo. Y los otros sitios da miedo. Entonces, el futuro tenderá a eso, tenderá a que los lugares de trabajo, aunque sean industriales,
dejen de ser tan ruidosos. ¿Seguirá siendo necesario el uso de protección auditiva? Pues sí, por ejemplo en los aeropuertos, pues cerca de las turbinas de los aviones, aunque cada vez son más silenciosas también, pues seguirá habiendo que utilizar protección auditiva. Yo espero que las evaluaciones de riesgos sean cada vez mejores, más precisas y más adaptadas a cada trabajador y no sea bueno, pues una solución de compromiso de este es nuestro proveedor, tenemos un solo tipo de protección auditiva y para todos el mismo. Porque eso crea problemas, porque la gente lleva gafas, porque la gente tiene morfologías diferentes y porque eso al final no soluciona, porque estás haciendo un gasto en protección auditiva que no usan, que provoca pérdidas auditivas que luego vuelve a ser otro gasto. Entonces yo creo que eso hay que revertirlo y lo único que nos puede llevar a eso es conocer más, conocer mejor, ver lo que está pasando, tener cada vez más precisión en las medidas y por ahí van los tiros. Y en equipamiento, pues equipamiento, ahí sí que cualquier cosa es posible, porque vemos que todo avanza a pasos agigantados, pero vamos, en la línea de lo que he dicho, suites informáticas que permitan solucionar muchos de los planteamientos que tenemos ahora abiertos, conectividad total, toma de decisiones in situ, ahorro de tiempo, mejora de precisión. Por ahí van los tiros. Claro, todo esto que he dicho, evidentemente en una empresa de 3 trabajadores pues no tiene mucho sentido, pero en una gran compañía donde hay que gestionar cientos de trabajadores tiene bastante sentido. El coste va a ser bastante menor. Bueno, entre tanto, Emilio, te comenta, sé que existen infrasonidos que afectan negativamente al confort. Desconozco si existe alguno que pueda ser beneficiosos. A ver, pues en esta línea te recomiendo que vuelvas a contactar conmigo porque tenemos una línea de investigación en el grupo que es terapias acústicas y está basado en infrasonidos. No se emiten infrasonidos, se emiten sonidos que el cerebro, como están desfasados, los interpreta como un sonido de mucha más baja frecuencia, sería un infrasonido. Y sí que son terapias que se están testando, pues, por ejemplo, para enfermedades neurológicas como Alzheimer, Parkinson, no sé si también para enfermedades auditivas. Entonces, lo que te recomiendo, ahora veremos el correo, que vuelvas a contactar conmigo para que te ponga en contacto con la persona que lleva esta línea de investigación y sabe muchísimo más que yo. Muy bien, te preguntan, ¿el no apto en un conductor en una empresa de transporte, el trabajador sería candidato a ser reconocido con una incapacidad total? Pues esto es un tema más de seguridad social. Eso es un tema bastante técnico, ¿no? Vale. Pues no sé si quieres comentar tú algo más, que se te haya quedado en el tintero. Bueno, pues simplemente que estamos en la Universidad Politécnica, en el grupo de investigación, que estaríamos encantados de trabajar y colaborar con empresas. La colaboración empresa-universidad siempre lo hemos hecho y nos gusta mucho y generalmente todo el mundo acaba bastante contento, se aprende mucho y luego surgen proyectos futuros y si se necesita algo, pues simplemente ya saben dónde estamos. Nada más, agradecer también a la COE, a la gracias a ti, Ignacio, porque desde luego ha sido interesantísimo, como decíamos, muy técnico, pero desde luego sí. La persona que está interesada en ruido pues, ha sido muy, muy interesante. La presentación creo que la van a poder tener disponible. Sí. Pues a la finalización de este webinar colgaremos tanto la presentación de Ignacio como el vídeo en nuestra página web. El vídeo lo tendrán a partir de esta tarde en nuestro canal de YouTube, COETV. Y para finalizar, bueno, darles las gracias por seguir este webinar y invitarles a que participen en nuestras próximas actividades. El próximo día 2 de julio, jueves, tendremos un seminario presencial que también retransmitiremos por internet y en el que hablaremos de la gestión preventiva de los trabajadores especialmente sensibles. Y el día 7 de julio, también por la mañana, desarrollaremos aquí en nuestra sede una jornada sobre las aplicaciones informáticas de apoyo empresarial en prevención de riesgos laborales que COE está desarrollando también con financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales a lo largo de este año. Y nada más, muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias.